te aterrorizó con un payaso, corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Mis queridos y queridas oyentes, pasó la Comic Con de San Diego en un año donde King viene pisando muy pero muy fuerte. ¿Qué significa eso para vos? Que las noticias que te voy a dar ahora van a ser un poco más extensas del usual. Julio, para los lectores y las lectoras constantes, fue una sobredosis de Stephen King. Antes de la cortina, quiero agradecerle mucho a todas aquellas personas que se tomaron un ratito para calificar este podcast y para comentar los episodios. Sepan que leo todos los comentarios y todo es más que bienvenido. Por ejemplo, en este episodio me avivé, gracias a una sugerencia, de bajarle un poco el volumen a la cortina de noticias. Comentarios, críticas, sugerencias, ¿qué te pareció? ¿De qué te gustaría que haga otro episodio? ¿Qué invitados quisieras escuchar en la Corte del Rey? Todo sirve para hacer de este espacio un lugar un poco mejor. Y ahora sí, vamos con las noticias. ¿Crees que Stephen King te cuente un cuento antes de dormir? Once upon a time, long before your grandmother's grandmother was born, a poor broom maker and his wife lived on the edge of a great dark forest with his two children, Hansel and Gretel. Eso que acabas de escuchar es una producción que me pone muy pero muy feliz. Es el rey leyendo la primera oración de Hansel y Gretel, el cuento clásico que seguro te sabes de memoria y que en septiembre saldrá publicado reescrito y reimaginado por el rey, junto a ilustraciones de Maurice Sendak. Saldrá en inglés en Estados Unidos e Inglaterra y un mes después, el 9 de octubre, saldrá en castellano en España, publicado a través del sello Lumen. Por el momento no tengo noticias de un lanzamiento para Latinoamérica. Un genial fin de los tiempos. El escritor y novelista Benjamin Percy, autor de The Deadlands, estuvo de invitado en el podcast de Kingcast y conversó sobre un nuevo proyecto que lo tiene Stephen King involucrado. Se titula The End Times, un periódico post-apocalíptico que está siendo escrito como tal, con una nueva edición que saldrá cada mes a partir de noviembre y continuará hasta finales del año 2026. El título juega con el final de los tiempos, por supuesto, y al mismo tiempo tiene ese Times al final, como si fuese un periódico, New York Times, Los Angeles Times, etc. La editora de The End Times es una mujer que se topa con una imprenta una década después que un virus eliminó a casi toda la humanidad, y decide que los sobrevivientes aún merecen tener noticias. Cito: empieza a colocar el periódico en la plaza central, dijo Percy, y poco a poco gana popularidad. Llega a convertirse en una situación que describo como una mezcla entre Station Eleven y Our Town, a medida que diferentes voces comienzan a llenar las páginas. Una de esas voces será escrita por el propio Stephen King, tal como lo reveló el autor. No voy a adelantar demasiado, pero digamos que ya tengo en mi bandeja de entrada cosas que incluyen espantapájaros con grandes ojos de botón, ratas muertas y cuerpos colgando de las vigas de los graneros. Ya sabes, el toque especial de Stephen King. King no escribirá como sí mismo, sino como un personaje ficticio que habita este mundo posapocalíptico. Por supuesto, no será la primera vez del rey escribiendo bajo otro nombre, y Percy insinuó con picardía que podríamos ver algo de Bachman en la firma, o Bachman si querés que te lo diga, como lo solía decir hace varios años,
en la lista de colaboradores. 2 versiones de The End Times fueron puestas a la venta, o mejor dicho, en preventa, por Bad Hand Books, que es la editorial que lo publicará. Una de ellas es una edición física en formato periódico que se enviará por correo cada mes. Esta versión ya está agotada, ya que solo se ofrecieron 500 suscripciones y por supuesto llegué tarde. Sin embargo, la versión digital aún puede reservarse por $15. Mantendrá el formato de periódico, solo que será entregado en tu bandeja de entrada en lugar de en tu buzón. Quienes se suscriban a la versión digital de The End Times reciben un descuento posterior, porque la idea es que cuando esto se termine salga un volumen, una suerte de volumen ómnibus, recopilando todos los números. Luego de medianoche. A lo largo de sus más de 50 años de carrera profesional, Stephen King ha elogiado y recomendado autores y autoras y obras en un montón de ocasiones. Y una de esas autoras que recomendó fue Daphne du Maurier, la autora de Rebecca, La Posada Jamaica y cuentos como Los pájaros, y sí, es la historia en la que se basó la genial película de Hitchcock. O No mires ahora. En 1971 publicó una colección de cuentos titulada Not After Midnight, no después de medianoche, que luego fue retitulada en Estados Unidos como Don't Look Now o No mires ahora. La editorial norteamericana Scribner, que es la editorial que publica Stephen King en Norteamérica, lanzará en septiembre After Midnight, luego de medianoche, una recopilación de 13 historias de esta autora, entre las cuales estarán The Blue Lenses, Don't Look Now, The Alibi, The Apple Tree, Los pájaros, The Birds y unas cuantas otras, además de una extensa y realmente muy interesante introducción de Stephen King. No es la primera vez que King hace introducciones para otros libros, pero en los últimos años fueron algo como que se fue reduciendo. Ya no hubo tantos y normalmente si había introducciones había muy cortas. De hecho, te voy a dar un ejemplo muy pero muy claro actual. Este mismo mes sale The End of the World as We Know It, el final del mundo tal como lo conocemos, que no es una reversión de la canción de R.E.M., ni mucho menos, sino un recopilatorio homenaje, escrito por un montón de autores y autoras, basado en el universo de Apocalipsis, ¿no? Hay historias previas al escape del virus del Capitán Totamundos, hay historias durante, hay historias posteriores cuando se tienen que empezar a reunir los sobrevivientes y hay historias posteriores. King de entrada no fue muy abierto a la idea, pero bueno, terminó autorizándolo y colaboró con esta antología escribiendo una introducción. Es una introducción muy pero muy cortita. Bueno, en el libro de Daphne du Maurier, la introducción es bastante extensa y se nota que al rey la admiraba muchísimo. Ya llegó La vida de Chuck. Ahora sí, llegó La vida de Chuck. Se estrenó en Argentina el 21 de agosto. Y si me seguís en las redes, quizás fuiste una de esas personas afortunadas que se llevaron entradas para la Van Premier. Yo estoy grabando esto un día después de haberla visto en la función de prensa y te puedo decir que era muy difícil que esta película no me gustase. Y creo que es muy difícil que eso sea una película que no le guste a alguien. O sea, juega en un terreno que yo no lo llamaría seguro, pero sí lo llamaría sólido. Son personajes a los que es fácil tomarles cariño, es muy respetuosa y muy fiel de la novela corta. Está filmada y narrada de forma tal que si alguien no leyó la novela corta, cosa que te recomiendo un montón, para mí es de las mejores novelas cortas que escribió King en las últimas décadas. Si no la leíste, la película la vas a entender perfectamente y creo que te puede llegar incluso a producir un sentimiento mejor. Con esto no estoy diciendo, no, anda a mirar la película por más que no hayas leído la novela corta, porque siempre voy a alentarte a que leas antes. Pero he notado en un montón de gente que no leyó la historia que la película le pegó de una mejor manera. Y por pegó estoy diciéndolo del lado con una connotación positiva y no negativa. La película y la historia comienzan con el fin del mundo. Está este profesor que se topa con que todos los días acontece una suerte de problema / tragedia / lo que le quieras decir nuevo. Ejemplo, desaparece casi toda California, desaparece internet. No voy a equiparar con desaparecer un terrible pedazo de continente con la desaparición de internet, pero
quiero que me entiendas como... Es como gente que ya está acostumbrada, que se está viniendo el fin del mundo, está en la etapa final que es la aceptación. Listo, esto se va a ir al carajo. Trata de pasar esos últimos minutos. Mientras tanto empiezan a aparecer estos carteles misteriosos que dicen gracias Chuck por 39 maravillosos años. ¿No? Hay avisos en la radio, hay carteles en la calle. Es medio extraño. Ese es el tercer acto. La película y el libro empiezan con el tercer acto. El segundo acto nos presenta a Chuck, adulto, en un hecho que tiene lugar en el libro transcurría en Boston, en donde en un viaje laboral encuentra a alguien que está tocando la batería y por alguna razón se detiene y se pone a bailar al ritmo de la música y se le une una jovencita que hacía un par de horas había tenido un hecho que la tenía bastante disgustada. Ese es el acto 2. Finalmente la película y la historia terminan con el acto 1, en donde tenemos a Chuck cuando es niño, viviendo en la casa de los abuelos, en donde hay una habitación de esa casa en la que el abuelo le prohíbe entrar porque hay algo que sucede. Y es todo lo que te voy a decir. La verdad que, de nuevo, la historia es hermosa. Mi definición fue, cuando la leí la primera vez, digo, es la primera vez que comienzo una historia con el fin del mundo y la termino con una sonrisa que no me entra en la cara. La película me dejó una sonrisa similar. La larga marcha hacia San Diego. A fines de julio tuvo lugar una nueva edición de la Comic Con de San Diego. La Comic Con es el paraíso, vamos a decirlo así, es sencillo. Yo tuve la oportunidad de ir en el año 2012, que casi no había nada de King. De hecho, me atrevería a afirmar que creo que lo único que vi en ese momento estaba la serie Haven, que estaba el cast, me saqué fotos con ellos, charlé, toda la bola. Y había unos pósters que la editorial Scribner daba ahí. Estábamos en plena época de furor por Juego de Tronos, The Walking Dead, Breaking Bad. Venía todo más por esa línea. Y sin embargo, fueron 5 días, o son 4 días y tenés el miércoles desde la tarde que abre, que se siente como el mejor viaje de egresados. Es así, es hermoso. Es una locura, no parás un minuto y tenés ganas de clonarte en 300 millones de imitaciones tuyas para no perderte nada, porque te perdés el 90%. Pero bueno, este año la Comic Con venía muy fuerte porque estamos hablando un año en donde King, como dije, tiene mucha presencia, tal como sucedió en los años 2017. 2017, recuerden, el cine inclina la balanza, entonces en 2017, con todos los estrenos que hubo, entre ellos, por supuesto, It Capítulo 1, la convención, la Comic Con de San Diego, ese año fue una locura. Lo mismo pasó en el 2019, It Capítulo 2, venía Doctor Sueño, se había estrenado Cementerio de Animales, está bien, olvidémonos después de las críticas, pero lo que voy en términos de contenido había bastante, y eso influye. Este año, con tanto King presente y por llegar, hubo 2 próximas adaptaciones que coparon la atención de todos los lectores y las lectoras constantes que tuvieron la oportunidad de ir a la Comic Con. Aunque hubo una de esas adaptaciones que, digamos que no se anduvo con chiquitas y avanzó a paso fuerte y constante. Estoy hablando de The Long Walk, Camino Muere, basado en La Larga Marcha. La película que llegará en septiembre a los cines. El 12 de septiembre se estrena en Estados Unidos, el 25 de ese mismo mes se estrena en Argentina. En los días anteriores a la convención, Lionsgate mostró un montón de teasers que ya podés ver subtitulados en mi canal de YouTube, además de una serie de pósters con cada uno de los personajes principales. Esto fue apenas un sneak peek, o sea, fue apenas un mini vistazo a lo que se venía. Ya en la convención, si estabas en el stand de Lionsgate a la hora correcta, te podías llevar un mini cuadernito que tiene las reglas de La Larga Marcha. ¿Lindo? Bueno, hermoso. De hecho, al punto que no se consiguen y si vas a eBay, hoy se están revendiendo por más de $300. De ahí nos vamos al Hall H. El Hall H es el salón más grande de toda la convención. Para que te hagas una idea, cuando se estrena, no sé, Avengers Endgame,
Bueno, ahí es donde va el cast. Las mayores producciones, las más convocantes de la convención, tienen lugar en el Hall H. Hay gente que hace fila días, hay gente que se pierde cosas de la convención porque quiere estar presente en el Hall H y va a hacer la fila un día antes de su actividad, por ejemplo. Es una locura. Bueno, en el Hall H estuvieron varios del cast, varios de los actores. Los flashes se los llevó principalmente Mark Hamill, quien no solo hizo su aparición con una remera que decía basado en la novela de Richard Bachman, sino que en pleno panel se metió nuevamente en su personaje y a través de un megáfono le gritó las reglas de la larga marcha a los presentes. Y luego del panel hubo una gran sorpresita. Se exhibieron los primeros 22 minutos de la película. Sin entrar al terreno de los spoilers de esos 22 minutos, el testimonio de muchos que lo vieron es que estamos ante una adaptación brutal, que no escatimó violencia. Y de hecho, sí me enteré que hubo que censurar una de las muertes porque en el hall bien podría haber gente menor. Para los terrenales, los que no estuvimos ahí, bueno, nos liberaron el nuevo tráiler, que también está en YouTube subtitulado por si lo querés ver. Todavía faltan un par de semanas para el estreno, pero yo te recomendaría estar atento o atenta a mis redes porque, no sé, quizás de pronto podés llegar a ver la película antes. San Diego, no. Esto es Derry. Imagínate que saliste del Hall H luego de ver 22 minutos de la larga marcha. Esto es el viernes. Y el sábado decís, hoy me lo voy a tomar más tranqui. Entras a la convención, te tomas un helado de Derry, luego te subís a una suerte de Derry Taxi, que es como una bicicleta con un carrito atrás, en donde te lleva de paseo un pariente de Pennywise por algunos lugares cercanos a la convención de San Diego. Luego llegás, entras a la sala principal y tenés un panel con Andy y Bárbara Muschietti que te cuentan de lo que fue esta producción, esta primera temporada de It Welcome to Derry, la serie precuela de It capítulo 1 que se estrenará el mes de octubre a través de HBO Max. Y te vas, antes de irte, te ponen los primeros 11 minutos del primer capítulo. Hermoso, ¿no? Bueno, quienes no fuimos a la Comic Con no tuvimos tanta suerte, pero por lo menos lo que sí hicieron al día siguiente fue liberar un nuevo teaser trailer que de nuevo lo podés ver en mi canal de YouTube. It Welcome to Derry será una serie de 9 episodios, a razón de 1 por semana. Y tal como te dije, la veremos a partir de octubre. El mono no quiso quedarse atrás. ¿Te acuerdas del mono? La adaptación de Osgood Perkins. Yo la encuentro genial, la volví a ver y la disfruté un montón. Por supuesto ya pasó, ya se estrenó, ya salió en Blu-ray, creíamos que no venía nada más, pero tuvo su último canto del cisne durante el evento en San Diego. Neon, su distribuidora, habilitó exclusivamente para la convención una hermosa variante de la figura del mono en su versión manchada de sangre. Solo la podías comprar online y retirarla en la convención. No podías comprar en la convención y no podías comprarlo y que te lo manden. Posiblemente esta sea la última vez que te hable de la producción del mono. El mono ese es hermoso, sangriento. Yo recibí una copia, lo primero que hice fue mostrársela a mis hijas y les dije, ¿lo quieren en su mesa de luz? Y las dos me sacaron carpiendo. Bueno, y ahora sí, vamos a cerrar San Diego durante un ratito, porque ya te conté un montón de cosas, pero si te crees que ahí se terminaron las noticias, estás muy equivocado o equivocada, porque aunque no lo creas, también el resto del mundo siguió avanzando. De hecho, se anunciaron no una, sino 2 nuevas adaptaciones. Y la primera, aunque no lo creas, no me tiene nada entusiasmado. Y yo sé que es algo raro, pero es real. Se titulará Trapped, que se traduce como atrapada. Posiblemente estás pensando que en qué historia se basa, de dónde sale esta Trapped. ¿Es un cuento que no leíste? ¿Qué onda? Y si no lo leíste, ¿dónde lo podés conseguir? Bueno, acá es donde yo te digo tranqui, porque posiblemente no lo hayas leído porque no existe. Trapped, atrapada, es en realidad una suerte de guía, un esquema, un guión de una historia que supuestamente se les ocurrió a Stephen King y a Richard Chismar, coautor con King de La caja de botones de Wendy, la última edición de Wendy, y autor en solitario de la segunda parte, que es La pluma mágica de Wendy.
Trata de una muchacha llamada Katie que viaja a un bosque para pasear, para sacar fotos, y estando distraída mete el pie en una trampa para osos. Por supuesto empieza a gritar, sollozar y empieza a clamar por ayuda, y en eso llega una mujer llamada Megan que promete asistirla, pero vos y yo ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, a partir de esta idea que se les pudo haber ocurrido, nada, charlando, estaría bueno hacer un cuento sobre una chica que está en el bosque sacando fotos, queda herida por una trampa de osos y quien se acerca a ayudarla no va con las mejores intenciones. ¿Tardé cuánto? ¿10 segundos sin narrarte eso? Bueno, de eso Richard Chismar trabajó con su hijo y lo transformaron en un guión del cual hicieron un cortometraje que estrenaron de forma limitada ya en el 2019. Si querés ver el tráiler, también en mi canal de YouTube. Tiempo después del estreno de este cortometraje, Richard Chismar produjo unos cuadernitos promocionales que incluían el esquema de esta historia entre King y Chismar, además del guión del cortometraje y fotografías del rodaje. La verdad que esto parecía el final de la historia, listo. No había mucho más jugo que sacar la Trapped, pero hace algunas semanas el director Mark Pavia, que es el responsable de la dignísima adaptación de El aviador nocturno de Night Flyer, anunció, mejor dicho, que junto a Richard y Billy Chismar, el hijo, adaptarán la historia como una película. El tiempo dirá si esto llega a buen puerto. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque Mark Pavia es un tipo que me parece que las cosas que hizo las hace, está bueno, que le pone mucho corazón, pero la realidad es que todas las producciones necesitan de plata. Mark Pavia hace unos años iba a adaptar no uno, sino 4 historias de King, y las 4 quedaron en la nada. El tipo había escrito el guión todo y no consiguió nadie que lo financie. El aviador nocturno tuvo planeada una segunda parte, coescrito el guión entre King y Mark Pavia, que tampoco avanzó porque no hubo nadie que ponga plata. Yo lo que quiero ver es si alguien va a poner plata para esto. ¿Hay algún interés en adaptar una historia que van a tener que expandir bastante y que aparte ya vimos 100 millones de veces? Ese es el tema. Pero bueno, el tiempo dirá. La que sí promete llegar a buen puerto es la adaptación que anunció Lionsgate en plena Comic Con de un libro del rey que todavía no llegó al cine. Mira, para vos que siempre decís, hacen siempre lo mismo y bla, bla, bla. Bueno, mira, acá tenés una que no adaptaron nunca antes. Es esa historia que salió publicada en 1999 sobre una tal Trisha McFarlane, una niña de 9 años que se pierde en los bosques de Maine. Rita Molnar, guionista de La Larga Marcha, sí, la que se estrena ahora en un mes y pico, será el responsable, tanto para el guión como para la dirección, de La chica que amaba a Tom Gordon, la novela de King que salió hace 26 años. Y mirá si Lionsgate le tendrá confianza que al anunciar el proyecto en sus redes sociales pusieron Coming Soon, muy pronto. Así de simple. Bueno, estas serían las últimas noticias, pero ayer cayó una más y me parece importante contarla acá porque por ahí tenés una oportunidad que no se suele dar y es, ¿tenés ganas de preguntarle algo a Stephen King? El miércoles 27 estará haciendo un Ask Me Anything en Reddit, una suerte de preguntas y respuestas. Si querés el link, se habilitará el lunes 25. Así que cheque mis redes sociales, porque lo voy a ir poniendo ahí. El lunes 25 puedes entrar ahí, dejar tu pregunta y si tienes suerte, el rey la elige y la responde. Finalmente tengo que agradecerte. Ya somos más de 5.000 suscriptores en el newsletter de Los Tesoros del Rey. Al punto que este hecho me motivó a saldar una deuda que tenía con ustedes y fue escribir un episodio que me pidieron bastantes veces, que es un newsletter que me pidieron bastantes veces, que fue la segunda parte de algunas de las obras inéditas del rey. La última entrega te cubro algunas novedades sobre historias inéditas, incluyendo una de la cual me enteré hace nada, menos de un mes. Ahora sí, te dejo en paz, terminamos las noticias y vamos con mi invitado de hoy. Hace un par de meses comencé un ciclo de clubes de lectura. Y entre todos los invitados, lo tuve a quien me acompaña en este momento, Javier, que cuando se presentó, yo los invito a todos a presentarse, y cuando él lo hizo,
nos contó que, siendo docente, le había dado a sus alumnos para leer un libro de Stephen King. Pero no cualquier libro. Y esta decisión y este acto llevó a algo que a mí me hizo acordar, que es algo hermoso, que uno a veces lo olvida porque lo experimentamos hace mucho tiempo, que es acerca de esos libros que por ahí nos puede dar un profesor, una profesora o alguien cuando somos adolescentes y nos marcan de por vida. Javier Roldán es del oeste de Gran Buenos Aires, de Merlo Gómez. Fue librero durante varios años, trabajó como profesor en colegios secundarios estatales del conurbano bonaerense. Entre el año 2020 a 2023 trabajó en el Centro Cultural Kirchner en el área de literatura, organizando y curando diferentes talleres, muestras y ciclos, siendo parte del comité que organizó los festivales Poesía Ya. También publicó libros como La extraña dama, Alto Pogo 2015, Patronus Ediciones 2024, Villa Tranquila, Santos Locos 2018, Satrapía, Patronus Ediciones 2023 y Las Maravillas, Inetados 2024. Además de coordinar festivales de poesía, talleres de escritura. Y desde el año 2019, junto a Alfredo Machado, creó el sello editorial independiente Patronus Ediciones. Javier, estoy muy contento que estés acá y te doy la bienvenida a la Corte del Rey. Gracias, Ariel. Más contento estoy yo. La verdad que sorprendido, contento. No me lo esperaba, una linda sorpresa. Porque aparte escucho te conozco hace varios años. Tengo el libro acá que no me deja mentir. Todo de Stephen King, escucho el podcast desde siempre. Me acompañó un montón en los viajes temprano a la madrugada hacia el colegio, en los 500 colectivos que tomaba para ir y para volver. Así que es una alegría para estar acá. A mí, para mí es un honor, porque lo que contaste en ese club de lectura en la presentación, a mí fue un shock. Yo me doy cuenta que me impresiona muy bien, de una forma muy positiva, cuando me pongo de una forma entro en contacto con las nuevas generaciones que leen King. Y en este caso, a ver, yo tengo siempre arrancar. Todavía no dije el título, ya sé que están esperando que diga qué título le dio a los alumnos, pero ya va, chicos, tengamos paciencia. Pero desde hace muchos años yo vengo diciendo que ciertos libros de King estaría bueno que se den en la escuela, en el colegio. Por ejemplo, mientras escribo, lo he recomendado 1000 veces. Me han contactado docentes y maestros y maestras diciéndome, a mí me gustaría dar esto, o más como un taller quizás. Pero bueno, King está muy asociado al terror, sí. Y siempre hay reticencias de parte de los padres. Ahora vamos a andar un poco en esto. Pero me resulta muy admirable, me impresiona, me sorprende. La palabra es sorprende. Me pasó con yo tengo en mi librería una clienta que cuando vino por primera vez tenía 13 años, vino con la madre. Sí. Y vino a comprar un par de libros de King. Y cuando yo le pregunté, me dice, bueno, ¿qué me recomendás? Digo, bueno, ¿qué leíste? 13 años, imaginé que había leído, uno o dos. Había leído una bocha ya. Y había arrancado, y le digo, por ejemplo, ya había leído It. Había leído, 13 años ya había leído It. ¿Y con cuál arrancaste? Le pregunté. Y me dijo, con La caja de botones de Wendy. Que es un libro que, a ver, yo lo disfruté, pero no se lo recomiendo. No es un libro que me dicen, recomendame 10 libros de King, no va a estar ahí. Recomendame 20, tampoco va a estar ahí La caja de botones de Wendy. Y sin embargo, claro, uno no ve, en mis pies de adulto, no vi que a una nena de 11 años, porque 11 años es una nena todavía, La caja de botones de Wendy es una gran entrada a King. Sí. Pero bueno, no me voy a adelantar. La pregunta de siempre con la que arranco es, ¿cómo conociste a Stephen King? Tenía 12 años aproximadamente. Me acuerdo porque había terminado la primaria o estaba terminando la primaria. Yo soy del conurbano bonaerense, el conurbano bonaerense profundo, ¿no? Merlo Gómez es un barrio en los confines del partido de Merlo, de calles de tierra.
Y mi mamá para uno de mis cumpleaños me lleva a Morón, que para mí Morón era Nueva York, ¿viste? De Merlo Gómez a Morón había como, ibas como al centro del universo. Y por una de esas cosas yo indudablemente ya empezaba a leer, sí, ya estaba ya ahí muy enganchado con la lectura. Y me dio plata, me dio no sé cuánto sería en ese momento. Me dijo, bueno, con esto vos comprate lo que quieras. Y en esas miles de galerías que tenía Morón en ese momento de comercios, pasamos por una librería de usado que se llama El Atril. El Atril. Que Yo todavía he ido al está, Atril de Morón. que todavía está y que yo terminé trabajando en el Atril con los años, durante 10 años más o menos trabajé en el Atril. O sea que todo es muy loco porque me atiende la dueña, Sandra, y, digo, bueno, tengo esto, ¿qué puedo comprar? Y me muestra, me dice, bueno, acá tenés las secciones. Y revisando los libros usados, veo La Hora del Vampiro. Ah, dije, esto. Y No tenía ni idea quién era King, no tenía ni idea, pero leí Vampiro. Y dije, yo quiero leer esto. Me lo compré y bueno, y ahí fue como me partió la cabeza. Yo ya estaba en ese momento en que uno lee, pero lee todo, ¿no? Porque me acuerdo que, sí, leí Rayuela de Cortázar, que andaba dando vueltas por ahí, porque mi mamá estaba terminando la secundaria. Mi mamá me tuvo muy joven, muy jovencita, a los 16 años. O sea que cuando yo era chico, ella había dejado el colegio, después lo retomó a los 20 y pocos. Estaba leyendo Rayuela, no entendí nada de Rayuela, pero me había encantado. Entonces estaba en ese momento. Y bueno, y ahí fue como me partió la cabeza. No hay, pero es la sensación que tenemos en general todos con King, ¿viste? Que como, ¿qué es esto? ¿Cómo no lo encontré antes? Y ahí empezó como un raid enorme de leer prácticamente todo lo que estaba publicado. Estoy hablando del año 88, ¿cuánto 89. tenías? Yo tenía 12, 13. Llevamos 4 años de diferencia. Bueno, y ahí leí todo. Era la desesperación. Le pedí por favor a mi mamá al tiempo que comprara IT, que compró esa edición. Tenemos delante la edición de MC de Sí. IT. Y La famosa edición de centavito. exactamente. Y bueno, y nada. Y después tuve así como me empaché. Y durante un par de años largos no lo leí porque me había hartado. Me leí, sí, 70, 80, mediados de los 90 creo que lo leí todo. Llegó un momento en que me cansé. En el arranque del 2000 lo dejé de leer. Y en el 2010 cuando empiezo el profesorado, porque dije, bueno, estaba trabajando de librero, pero me había cansado también del trabajo ese, dije, bueno, voy a empezar a hacer otra cosa. Empezó este desafío de decir qué llevo al aula, porque aparte empecé a dar clases como empezamos muchos docentes en colegios. En el conurbano empezás a dar clases en los colegios donde nadie quiere ir. La periferia. Porque son los que tienen los cargos disponibles, ¿no? Como para hacerlo súper sintético. Y bueno, nada, te encontrás con un panorama muy complejo. Y es un desafío llevar algo que pueda llegar a interesar. Entonces, en ese ejercicio que yo tenía en ese momento de pensar dije, ¿y qué te gustaba? ¿Qué leías vos a esa edad? Y dije, mira, bueno. Y ahí en algún momento me empecé a animar. Igual yo soy muy mandado. Recién decías algo interesante. Uno de los errores que para mí solemos tener los profesores, y que me parece que es un error que estaría bueno no repensarlo. O sea, yo soy un enamorado de la tradición, esto lo hablo mucho en los talleres también. Digo, la tradición es fundamental, si no conoces la tradición es muy difícil que puedas desarrollar una escritura, bueno, todo lo que ya sabemos, pero vos no podés llevar todo lo que te gusta al aula, tenés que llevar lo que les guste a ellos, porque tu trabajo para mí es generar lectores. Vos tenés que engancharlos. ¿Y qué querés leer a esa edad? Vos querés terror, sexo, violencia. A esa edad querés leer todo eso. Digo. No tenés ganas de leer, no sé, Henry James, que está todo bien, yo lo amo con toda mi alma, Henry James. Entonces, bueno, en algún momento me empecé a animar. Mientras escribo más para los cursos más grandes,
Y di, mientras escribo, el cuerpo, o sea, el cuerpo lo doy en primer año, lo daba en primer año, di cuentos, y en algún momento me animé a dar esta. Muy bien, seguimos manteniendo Jorge Suspenso. Banco. Bueno, ese fue el comienzo de mi amor por King, pero una pasión así total, sí, total. Es muy loco lo que tiraste del Atril. Porque yo el Atril es una librería. Yo viví toda la vida en Adrogué. Claro. Y no tenemos un transporte directo Adrogué Morón. O sea, la realidad es esa. No. Bueno, cuando yo tenía, a partir de los 15 años, yo me iba cada 2-3 meses, me venía acá a Capital, a la avenida Corrientes, a recorrer las librerías de usados. Y arrasaba con todo lo que encontraba, voraz y lector súper constante. En ese momento tenía mucho. Es increíble el tiempo que teníamos, ¿no? Entonces leí una bocha y me acuerdo que para unas vacaciones, no me acuerdo si fue un viaje o qué, en Mar del Plata encuentro una sucursal de la Atril. Claro. Y tenía también de todo. De todo, sí. Entonces me dan el señalador, que del otro lado tenía todas las sucursales y había 2 de Morón. Sí. Había una cerca de la chiquita estación. Una pegada a la vía y otra Exacto. sobre 25 de mayo. Bueno, me averigüé cómo ir desde Adrogué a Morón, me fui a Capital, no me acuerdo qué, no recuerdo que me tomé, pero me acuerdo del mismo día dije, no, yo aparte era fan de un autor, de John Saul, Sí. de terror, Sí. y los libros de él no se conseguían un par y un par eran re difíciles, y como había conseguido uno en Mar del Plata de la Atril, dije, no, me tengo que ir al Atril de Morón. Y vos sabés que en el Atril de Morón, el de la estación, ese que era tipo una galería, me acuerdo, muy chiquitito, sí, bueno, en ese me acuerdo haber conseguido. Sí. Y en el otro me había traído varios libros. Me gastaba hasta, terminaba colándome en el tren, en el subte, porque me gastaba hasta lo del viaje. Bueno, lo que pasa es que el Atril es un monumento al libro usado. Fue durante mucho tiempo una librería fundamental de viejo, ¿no? Pero sí. de tener mucho material muy bueno. Y el canje. Yo iba también en algún momento porque tenía canje. Sí. Ahora sé que después abrí una sucursal en Lomas a la que fui mucho, pero en los últimos años me di cuenta que venden solo nuevo, ya dejé de ir. Sí, ya ahora cambió un poco Sí, cambió. Pero bueno, muy loco porque cuando tiraste el Atril dije, yo voy a esa librería, tenía 15 y 16 años, no me acuerdo, pero me acuerdo haber ido muy feliz. Aparte era toda la expectativa de me voy a ir hasta Morón a una librería. Mi vieja me decía, ¿para qué te vas a una librería? 2 librerías me voy. Pero era planazo. Esta pregunta me la contestaste recién, en cierta forma, ¿no? Dice, ¿por qué Stephen King en la escuela? Bueno, por eso. Porque es un generador de lectores. Es loco porque es un... Siempre por curso, me imagino que en todas las materias pasa lo mismo. Vos tenés 20, 30 personas en un curso, o proyectos de personas ahí que están formándose, y están como sectorizados. Tenés 3 o 4 que son la matemática, 3 o 4 que son la biología, 3 o 4 que son la literatura o la lengua. Y un autor como Stephen King te permite detectar inmediatamente cuáles son esos 3 o 4 que vos decís, acá tengo un lector de raza, a este no lo tengo que perder. A mí me sirvió un montón para eso y sirve para otra cosa mucho más interesante para mí. Permite una lectura grupal muy poderosa. Hay algo... No vamos a descubrir la pólvora con lo que decimos. Es un narrador, es una bestia de la narración, quien cuenta una historia, ¿no? Es Dickens, o sea, siempre cuenta una historia. Te pueden gustar más, menos, vos les ves, por ahí les ves el entramado, pero siempre en todo texto de King hay un momento en que estás perdido dentro de esa historia y no lo podés creer, y eso a nivel grupal es súper poderoso, digo, para la lectura grupal, que es la que yo implementé mucho en los colegios, era como muy importante para mí, sí. Yo lo tiro así de una. ¿Por qué It? Chicos y chicas del otro lado, Javier no se anduvo con chiquitas. Le dio a sus alumnos mi libro preferido. Y tengo que decir mi libro preferido porque It es vida misma. It es vida misma, es la amistad, es el miedo, es el descubrimiento, es todo. Es esa edad también. Javier, ¿por qué It? Por esto que estás diciendo vos, porque me pareció un desafío y porque yo estaba pensando ahí
que necesitaba un cambio con respecto a mis clases. Bueno, también intervenía algo de lo muy personal. Pero básicamente porque me parecía que era un... Yo venía probando, ¿no? Te dije, venía probando con algunos cuentos, había dado el cuco, ¿no? El coco. Exactamente, había dado el cuerpo con un primer año, venía como ensayando, ¿no? Venía como teniendo escarceos. Y lo intenté en el 2019 con un curso que funcionó bastante, pero no terminó de cuajar, porque también depende mucho de los grupos. Vino la pandemia, que eso fue un antes y un después. Y en el 2022, que fue cuando di IT, en un cuarto año, maravilloso, uno de los cursos más lindos que tuve en los casi 15 años que di clase, sentí que yo estaba preparado, sentí que iba a ser una hermosa experiencia, sentí que les iba a dejar algo importante y bueno, creo que no me equivoqué. Pero no por mí, sino porque eso, pienso siempre, yo ahí lo leí a los 14, me acuerdo. Y lo leí durante un par de noches. Me quedaba toda la noche leyendo It, ¿no? No fueron muchas, porque aparte tenía esto que decís vos, mucho tiempo y la voracidad de y terminabas, ¿no? Y bueno, y tengo casi 50, no, tengo 50 prácticamente, 49. Y hay momentos exactos de lectura que todavía me acuerdo, que sensaciones, momentos. Después, en estos 30, 40 años que han pasado, esta ya es la cuarta lectura. Creo que lo leí en la pandemia, después de casi 30 años lo leí en la pandemia, lo leí para preparar los encuentros con los chicos y ahora lo estaba releyendo, ¿no? En este tiempo estaba como volviendo. Y es inagotable, ¿no? Es la Biblia. Sí, es la Biblia, digo, es inagotable. Sí, sí, concuerdo. Ya conocés la historia, ya no. Es el viaje, no es Pero el hay destino. algo, exactamente, hay algo ahí que para mí es el do de pecho de él. No leí La Torre Oscura. Todavía no leí La Torre Oscura. Que vos decís que es la A los que alumnos y alumnas de Javier que puedan estar escuchando esto, primero, qué flor de profesor que tienen. Segundo, se les sublevan la próxima clase hasta que no empiece a leer La Torre Oscura. Ahí tienen la excusa, se las estoy dando yo. Mi señora es docente, ¿no? Y cuando agarraba y venía, no, porque les hice hacer, yo dije, no, yo tengo que ir a hablar y la forma de que se tienen que sublevar es con esto. Bueno, no, pero yo concuerdo con Ites. Es una Biblia. Sí. ¿Cómo lo encaraste? Porque no estamos hablando de un libro que es corto, que vos decís, bueno, les doy un cuento, les doy un... No. Estamos hablando de un libro de 1000 y pico páginas. Sí, y también tengo que hablar de las características propias de los colegios donde trabajé durante muchos años. Colegios en villas miserias, en barrios obreros. Este puntualmente, que es la secundaria 25 de Bécar, que todavía no tiene nombre, pero ojalá que pronto lo tenga. La secundaria 25 de Bécar, en la que trabajé 10 años, vienen chicos de las villas de alrededor. Viste que San Isidro tiene la característica, en el conurbano casi siempre los centros de los municipios son ricos y las orillas son pobres. En San Isidro es al revés, el corazón es pobre porque está la cava, Sí. que es el corazón de San Isidro, y el alrededor es rico. Y entonces este colegio está entre la cava, está en un barrio de clase media, pero los chicos que vienen son todos de las villas de alrededor. Entonces hay chicos de la San Cayetano, la Sauce, la Neyer, la Uruguay, la Cava Chica y muy poquitos de la Cava, algunos perdidos de la Cava. Entonces ya ahí hay una característica muy propia de esta comunidad, ¿no? que está armada como es un patchwork de todos los barrios alrededor. Un colegio que atraviesa distintas etapas y momentos y que tuvo momentos de mucha violencia, y cuando yo empecé a trabajar ahí el edificio estaba destruido, prácticamente destruido. Con los años fue mejorando de a poquito, bastante, sobre todo por el trabajo de una directora que falleció hace poco, Patricia, que trabajó un montón para lograr un mejor edificio para los chicos. Y entonces el desafío es múltiple. También me pasó eso, yo ya sentía que tenía espalda, que tenía cancha, que tenía experiencia. Una de las cosas que hay que hacer es, yo les tengo que llevar el material, no les puedo pedir a ellos que compren.
Entonces yo me organizaba y sacaba fotocopias, por eso este ejemplar que yo... Tendrían que ver el ejemplar de It. Pero igual te voy a decir algo. MC, que todos lo tenemos en nuestro corazón, porque MC es nuestro primer libro de King. Sí, sí. Y voy a decir algo ahora después al respecto. No me tengo que olvidar del primero que leíste de King, de la hora del vampiro. Voy a decir algo al respecto de eso, muy importante. Me abriste los ojos con una cosa que yo vengo quejándome. No se caracterizaba por tener el mejor pegamento del universo. No, porque está destruido, pero esto es por las fotocopias, ¿no? Pero Stephen King sería muy feliz con esto. Fuera de joda, cuando le traen un libro destruido en los eventos de firma y demás, está la anécdota de gente que le dice, disculpe que este está destruido, y él dice, no, al contrario, esto me encanta. Claro. Voy a decir que este libro se leyó de pe a pa. Y entonces me organizaba semana a semana. Yo a ellos los tenía 3 horas y eran 3 horas cortadas, ¿no? Era 1 hora, 1 hora, 1 hora en una semana, en distintos días. Y les llevaba, ¿no? Pero ves, ahí está todo, como toda la cancha, toda la experiencia. Ya sabía cuánto íbamos a leer, cuánto podíamos llegar a avanzar. Entonces iba semana a semana llevándole. Repartía, que éramos 20, era un grupo grande. Para un cuarto año en conurbano son muchos chicos, 20. Cuarto año estamos hablando 15 años. 15 años, sí. 15 años con algunos picos, porque siempre hay repetidores, bueno. Claro, sí, digo, sí. La media era 15. La media es 15. Y entonces, eso, me sentí preparado. Quería hacerlo, tenía ganas. Dije, con este grupo va a funcionar. Y me largué y funcionó. No llegamos a leerlo a todo durante todo el año. Justo. Llegamos hasta las 500 páginas, sí, hasta la mitad. Y a los lectores así, que yo decía, estos son, les regalé el libro al final de... Qué lindo. Les regalé. Uno es Tonsi, que es un muchachito que mandó el audio, a él se lo regalé. Y con el resto fue o sea, con los que leen, pero no son apasionados. Sí, y para mí fue yo laburo dando talleres de escritura y de lectura de poesía, ¿no? Digo, y estoy hablando de pibes, pibas, que trabajan, viven en situaciones de una precariedad total. A veces vienen, con todo lo que podemos imaginar que puede haber en las clases sociales más bajas o más condicionadas por lo material, ¿no? Pero son algunas lectores de una finura, de una capacidad lectora que a mí siempre me deja muy, 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 muy impactado. Entonces vos yo los sentaba todos en ronda, nos sentábamos todos en ronda, repartía las fotocopias. Era un grupo que yo ya venía, también eso tengo que decir, era un grupo que yo lo había tenido en primer año. Bueno, estuvo la pandemia, seguí siendo el profe a la distancia, muy complicado. La pandemia fue un momento terrible para los colegios, sobre todo estos periféricos, muy, 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 muy difícil, porque no había forma de... No había medios. No había medios, no había internet, no había celular. Sí. Estamos hablando de una familia con un celular donde hay 7 pibes en situación escolar, imposible, ¿no? Todas esas situaciones. Y familias que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, ¿no? Así, desolador. Bueno, entonces... el laburo, el desafío de Edith también, porque eso es uno que uno se va olvidando. Claro, a ellos les quedaba relé. Cuando yo leí Edith, que está ambientado en los 80, hay un montón de data que yo por ahí no entendía, pero que reponía porque era un contemporáneo de eso que se nombraba. Pero para ellos, les decís Primera Guerra Mundial, década del 80, ¿viste? Prácticamente lo mismo, ¿no? Hay referencias que no tienen, ¿viste? Pero referencias, voy a dar un ejemplo pavo, porque no es así. Michael Jackson. ¿Quién es Michael Jackson? Esa cosa que vas a decir. Bueno, qué terrible. Bueno, entonces había que hacer todo el tiempo. La verdad que 500 páginas es un montón. Eran 3 horas repartidas en una semana con un grupo de 20 personas, ir avanzando durante el año con la lectura en voz alta, porque también es eso. Hay cursos. Este curso lo conocía mucho yo y hacía una cosa. Arrancaba leyendo yo, pero después leían ellos también, los que se animaban, que en general eran todos. Se terminaban animando todos.
con toda esa riqueza que significa, pero encima leerlo a Stephen King, ¿ves? Porque para mí, King, que es el dios de la narración, hay algo ahí que se arma de lo más primitivo y más poderoso de la historia. Es como volver a la fogata, Sí. alrededor del fuego. Hay momentos que yo me acuerdo, Es como la bohemia. En nos cierta quedaba forma, una ¿sí? quinta, a veces nos quedaba una quinta, que el colegio se vaciaba, el colegio, para los profes que me están escuchando van a saber que es fundamentalmente el ruido, ¿no? Si hay algo que hay en un colegio todo el tiempo, es ruido, ruido, ruido. Entonces están en un colegio vacío, como muy raro, un poco te sobrecoge estar en un colegio en silencio porque es como la anomalía total. Y a veces nos quedábamos, yo me acuerdo en el invierno, cuando estábamos leyendo It, nos quedábamos solos y se escuchaba el siseo de la estufa de la biblioteca. Y era como muy fuerte a ratos. Y a veces nos íbamos de noche. Entonces tenía Hermoso. como toda esa... Y tengo que decir algo más. Pibes y pibas atravesados de un montón de contextos muy difíciles. Y que cuando tenían prehora o cuando tenían quinta, se quedaban. Porque en general se escapan, no vienen, se van. Así que para mí fue como, bueno, maestro King, si te amaba antes, ahora te amo el doble, porque esto es tuyo. Digo, que vengan, ¿no? Y que te digan, bueno, ¿qué va a pasar? Y aparte verlos con eso que también para ellos es novedoso, de que es una lectura que exige paciencia, ¿viste? En el desarrollo de la trama. Primero la paciencia de poder entrar en un texto que para ellos les queda lejano, la contextualización, la paciencia con la trama, ¿viste? Y no, y bueno, King hace magia, así que se logra. Tuve el enganche, esto tengo que decirlo, la peli Florencia en el audio creo que lo dice. Ella dice algo así como, yo sabía quién era Stephen King, pero por la película, porque ellos tenían muy fresca la película de Muschietti, pero no lo habían leído, Claro. tenían King, como lo tienen a Poe, ¿no? Digo, Claro. así. Lo que decías del siglo XX y demás, a mí me causa gracia porque cuando nosotros éramos chicos había un montón de información sobre el Titanic, por ejemplo. Porque el Titanic se lo descubre Ballard en el 86. Sí. Entonces era como una cosa latente. El Titanic se había hundido en 1914, pero en nuestro siglo no era tan lejano. No. Si hace 60, 70 años, la edad de nuestros abuelos. Y decirle a un pibe hoy, Titanic, sabe que es el barco, te dice que es una película. Sí, y ni siquiera si sabes una película, porque la película ya tiene... No, porque empieza va para a quedar 30 bien, años. pero aparte es muy acelerado, todo empieza a quedar lejos como muy rápido, ¿viste? Es terrible. Sí, Es terrible. Cuando querés darte cuenta va demasiado veloz. Yo lo noto con mis hijas. Mis hijas tienen 12 y 8. Bueno. Y nada, me preguntan las cosas y se me quedan mirándome. Yo digo, cuando yo era chico, la tele que había en casa era blanco y negro. Claro, sí, no. Y todavía no les... A ver, se ríen cuando le digo el tema de internet. El otro día le expliqué lo que era el zapping, por ejemplo. Sí, ni hablemos cuando yo les contaba que los cortes de luz programados, No. no lo podían creer. No, O terrible. que la tele empezaba a las 6 de la O sea, a las 6 tarde, de la tarde, y era lo sí. único que había, bueno, no lo podían creer, sí. Bueno, a ver, esto tiene que tener un spoiler, chicos, porque chicos y chicas del otro lado, por obvias razones, no llegaron a terminar el libro. No. ¿Cómo ibas a encarar? Hay una escena muy puntual en el libro que todo el mundo siempre hablamos, que el morbo, que esto, que el otro, que es una escena de sexo, Sí. que los involucra a todos los perdedores, el club de los perdedores. ¿Habías pensado cómo tratarla? Sí, eso yo lo tengo remanchado. Porque en general, en estos contextos, me parece que la palabra contexto no me gusta, bueno, pero en los colegios que laburé, que tienen estas características que ya dije, es un gran desafío el material de lectura. Y yo siempre fui un poco bastante, ¿no? Un poco. El profesor tirabomba, ¿no? Como el que iba a agitar. A mí me parecía que tenía que llevarle a las chiques lo más contemporáneo. Algo, no puedo decir la grosería que dice un amigo literalmente, pero él dice algo así como que la lectura te tiene que calentar, realmente calentar, porque si no, no funciona, sobre todo a esa edad, ¿no? Tiene que ser como un golpe, como un mazazo, ¿no? Bien punchero, y yo le doy absolutamente la razón, sobre todo a esa edad.
Después para la sofisticación, para lo que va a venir después, para el bulebú, para la crítica, eso hay tiempo después. Primero hay que engancharlos. Y siempre llevé muy contemporáneo, ¿no? Leonardo Oyola, Selva Te iba a decir, Almada. Oyola Bueno, todos. tenía que los- estar sí o sí. ¿Qué ya Inclusive lo Kriptonita? llevé a ¿O los... Sí, cuentos? sí, Kriptonita. Kriptonita lo leímos en la pandemia. Es una Con locura. todo pero era un grupo que yo había tenido 5 años. Fue un sexto, ¿no? Digo, ya cuando había como todo un recorrido hecho. Bueno, pero todo. Mariana Enríquez, todas. En un momento, también hay que decirlo, a mí me tocó una época súper buena y al mismo tiempo muy desafiante y muy compleja, que fue la de la secundaria obligatoria. Hasta el 2007, 2009, que me voy a equivocar en la fecha, pero creo que fue por ahí, en el gobierno de Cristina Kirchner, si yo mal no me equivoco, o en el final del gobierno de Néstor Kirchner, la secundaria en el país se puso obligatoria, que no lo era hasta ese momento. Con lo cual ingresaron al sistema educativo un montón de pibes, pibas, un montón, pero a un nivel de que yo hasta el momento que me fui, habiendo dado clases 15 años, seguía teniendo pibes que ingresaban al colegio secundario, que eran primera generación de la familia de ellos que iba a ser el colegio secundario. Por eso cuando está todo eso que dicen, no, porque el colegio secundario de antes era una maravilla. Bueno, sí, iba el 20% de la población al colegio secundario, digo. Sí, Claro. era una maravilla porque era elitista. Digo, bueno, no importa, no me voy a meter en ese terreno. Pero digo, ahí fue un desafío muy enorme porque había que trabajar mucho y fuertemente, comunitariamente, con las familias, claro, porque las familias entendían la primaria, porque eran lo que habían vivido y eran lo que habían transitado, pero era muy difícil que entendieran la secundaria, ¿viste? Los chicos llegaban a los 12 o 13 años y para muchas familias son adultos, Claro. porque los padres de ellos a esa edad Eran y los adultos. padres de ellos fueron, y muchos con hijos, digo. De hecho yo tuve a lo largo de los años siempre, inclusive familias dentro del aula, ¿no? Una pareja con hijos, digo, y estoy hablando de un tercer año, de un cuarto año. Entonces, se me fue lo que iba a decir. Me fui muy La por la escena rama. de la fundación. Entonces, cuando voy con esta literatura, yo voy aprendiendo que una cosa clave es anticipar. Entonces, cuando yo daba un tipo de material y sabía que iba a generar algún tipo de polémica, hablaba previamente. Bueno, en esta parte, en lo que vamos a leer hoy, va a haber una escena. Con Leo Yola me pasaba con el cuento Matador, donde habla de los 12 apóstoles de Sierra Chica. Sí. Bueno, ahí había que preparar, contextualizar, preparar. Y en general nunca le tuve miedo a nada. He llevado de todo, llevé de todo siempre. Al comienzo nada más, eso iba a decir, eso yo estaba diciendo, que en esa primavera que hubo entre el 2009 y el 2013, como la primavera kirchnerista, podemos decirle, había mucha libertad también para los profesores. Porque el tema era trabajar por primera vez fuertemente la lectura, la matemática, todo, con estas primeras poblaciones que se acercaban a los colegios. Dependía mucho, obviamente, de la comunidad que vos podías armar, de cómo te armabas en equipo en el colegio, de los directivos que te tocaban. Sí, También, por supuesto. también digo, a mí en general siempre fue muy mandado, pero creo que trabajé con 3 directores, 3 o 4, muchos años. Y cuando el director cuando el director pasaba, el director o la directora, lo que fuera, pasaba por el aula y veía a 20 pibes leyendo, callados, concentrados, no le importaba si le estaba dando mi lucha, no le importaba nada. Pues estoy hablando de aulas que los chicos se van. Digo, yo me acuerdo cuando entré, que fue como un cimbronazo gigante para mí. Yo tenía que salir corriendo por todo el colegio a buscarlo porque se van. O saltaban el tapial y se iban del colegio. Claro. Era como todo como muy cuerpo a cuerpo, ¿no? De una construcción. Así que no, los temas. Pero aparte eran temas que a mí eso siempre me impactó. Que ellos vivían. Porque Claro. no era que yo les iba a llevar algo que no eran carmelitas descalzas, que Lógico. iban a ver algo o a leer algo.
Digo, Ahí estoy no, hablando, ¿cómo puede ser? Claro. estoy hablando de pibes, pibas que tenían la mitad de la familia en la cárcel. Digo, pero era muy fuerte también porque, y con ellos lo hablaba, porque siempre fui, yo creo, con el adolescente vos lo que no tenés que ser jamás es careta. Jamás. Vos tenés que plantearle, ¿no? Decirle, el adolescente siempre va a tirar del hilo, siempre. Siempre va a hacer dos cosas el adolescente. Se va a quejar y va a tirar del hilo. O sea, va a estar disconforme y va a tirar del hilo. Pero va a valorar un montón si vos sos sincero. Y va a decir, a mí me parece esto. Yo no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Yo siempre me manejé así con ellos, con ellas, ¿no? Digo, como con mucha sinceridad. Entonces yo les planteaba, cuando di Matador la primera vez se armó un quilombo en el colegio, ese se me armó un quilombo. No lo leí Matador todavía. Un Está cuento, en, no, es un cuento que Leo Yola lo tiene suelto, porque no lo tiene en ningún libro en Ah. particular, pero habla del motín de Sí, Sierra de Sierra Chica. Chica, Bueno, que le cortan la cabeza. exactamente. Bueno, las pero empanadas, lo etcétera. más, con lo que más impresionaban por ahí era con la escena de violación, porque hay una escena de violación, ¿no? La jueza. Los presos violan a uno de los, al protagonista del cuento. Sí. Entonces eso como que le generaba. Bueno, y ahí se me armó un gran quilombo. Yo también ahí fui muy inexperto. Era el primer curso que tenía. Así fue el primer cuarto que tuve. Pero era esto, porque yo buscaba que no se me fueran del aula. Yo quería, yo quería que se quedaran. Lo logré, pero se me armó un quilombo. Y entonces la directora viene a los 2 días que ellos habían quedado en shock, porque cuando yo les leí el cuento se quedaron en shock, no lo podían creer. Me saca del aula, Mari se llama, que ahora se jubiló. Me dice, no, pero Javier, ¿cómo le vas a dar esto a los chicos? Vos no le puedes dar esto. Me dice, vos les tenés que dar, ay, no me olvido más lo que me dijo, vos le tenés que dar el mío, sí, me dice. Ay, Yo dije, no, lo iba a traer a colación. Yo dije, no puede Es ser. un error gigante. Bueno, la directora me había sacado del aula a mí para decirme esto y me había llevado como al pasillo y ellos se habían quedado, como hacen siempre, chusmeando y mirando todo. Y cuando vuelvo, profe, ¿qué pasa? ¿Qué le dijeron? Digo, mira, me dijeron esto, que traje este cuento, que no podía leerlo porque hubo 1 o 2 familias que vinieron a quejarse. Y me dice una piba, no, profe, pero vos no le tenés que dar bola, no, nosotros, no, el cuento está buenísimo, vos tenés que traernos. Mi papá se quejó, mi papá es comisario, dijo, mi papá se quejó porque mi mamá le dio el cuento y vino al colegio. Me dice, pero no, mi papá es muy anticuado. Y después de ese momento, ese cuarto que me estaba costando la vida, fue mi aliado total y absoluto y yo pude empezar a llevarles de todo. Y ahí fue como dije, bueno, es por acá. Hay que traer algo que les interese, algo que los motive, algo que los desafíe. Que tengan ganas de tener tu clase. Algo que, no sé si de tener mi clase, de leer lo que estamos leyendo. Sí. Algo que te... Que sepan que le va a traer leer. algo que le va a captar la Exactamente. atención. Sí, es eso. No hay más magia que eso. Después empiezan a hacer otros trabajos, ¿no? Pues yo sé que hay profes que me están escuchando decir, bueno, y el diseño curricular, sí. Yo ya todo eso lo sé, lo viví. Y después se puede hacer un trabajo súper interesante de partir de la literatura hipercontemporánea, lo que se está escribiendo ya ahora. Y después se puede ir haciendo un diálogo hacia la tradición. De hecho, hubo años que arrancamos leyendo de otro género, poesía súper contemporánea, Yoshua, Mariano Blatt, en ese momento lo que era muy contemporáneo. Y después terminábamos leyendo Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, digo. El trabajo es al revés. Es lo que te iba a decir con el mío Cid. No es que yo cuando dije, no, el mío Cid no. Es que El mío Cid en precioso. secundario no. Que vos atrapalo con la literatura y después va a querer la persona, va a querer leer el mío Cid, esa misma persona. Sí, si no, nos transformamos en asesinos seriales de futuros lectores, ¿viste? Pero bueno, nada, yo tenía una mirada muy crítica hacia la docencia antes de ejercerla, ahora tengo una mirada mucho más amable. También está ese desafío, ¿no? Vos estás tironeado por el Estado, por la familia, por tu... Ahí tenés un mal pago, yendo a 500 colegios, bueno, también, ¿no? Yo soy imposible abstraerse de la realidad. Muy respetuoso del trabajo de mis colegas, sí. Y tenés que estar adelante de un curso de 20, 30 personas
que desde que entras al aula hasta que te vas te van a criticar, te van a quejar. Como son los adolescentes que son insoportablemente lindos, ¿viste? Yo me divierto mucho en el aula. Mi señora da clases al terciario desde hace muchos años, daba en el secundario antes, y dice, yo extraño el secundario. Sí, hay algo ahí. Dice, es muy divertido, hay una energía que no está en otros. No, en otros leer el ciclos. cuerpo con primer año. Hermoso. Hermoso. En primer año son la maravilla. La maravilla está en primer año, sí. Sí, ahí están como... Te iba a preguntar qué otros libros leíste, porque ya me contaste... Me respondiste todas las preguntas sin que hacer, ¿no? Pero bueno, al margen de eso... Me cuesta hablar. No, está muy bien, me pareció... yo hipnotizado todavía. Lo puede decir él, pero yo estaba sentado lejos del micrófono, escuchándote y mirándote. ¿Le diste el cuerpo? Me mencionaste mientras escribo, mencionaste el Coco. Sí, ¿qué más leímos? Estaba pensando eso antes de venir para acá. Intentamos leer Cujo en la pandemia con un grupo, pero ahí fue la limitación real, ¿no? Del impedimento físico. No, creo que con eso siempre, porque fue en el último, fue cuando yo ya estaba muy seguro porque Stephen King lo que tiene, o la literatura de Stephen King lo que tiene, que no tiene la de Leo Yola, o sea, yo trabajé mucho con autores contemporáneos argentinos, porque había mucho de lo cultural que no había que reponer, digo, que estaba ahí. Sí. Y era todo un desafío, era parar cada 2 o 3 párrafos a explicar qué era tal cosa, qué pasaba en tal momento, por qué la escena del asesinato del homosexual, bueno, toda una contextualización, digo, un montón de cosas que si no las repones cuesta avanzar, ¿viste? Es un laburito de hormiga. Llega un momento en que eso arranca y ya está. Pero en el comienzo, ¿viste? A remar. Es un poco remar en dulce de leche, sí. Sí, darles como pequeños tips. Bueno, busquen esto, fíjense tal cosa. Viste que Stephen King es un loco. En la relectura yo me doy cuenta de eso. Cuando era chico no me daba cuenta. De la cultura popular norteamericana. Sobre todo de esos 50, 60, aunque 70, ¿viste? Es como... Es un reflejo. Sí. King no, la discusión, si se quiere, es... King dice, yo no soy un autor de género. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también. Y King lo que hace es, nos está contando el siglo XX y el siglo XXI, lo que vamos viviendo, occidental, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista norteamericano, tratando de ser amplio. Sí, porque cambió, ¿eh? Cambió. Sí. Tratando de ser amplio, pero él está contando eso. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, yo no voy a ser ajeno a todo lo que me rodea. No, pero viste que tiene como una cosa como con esta capacidad narrativa increíble que tiene. Sí, es un universo, ¿viste? A nivel musical, a nivel sabores, a nivel libro. Como que vos tenés que estar... Pero no vive en una nube de pedos. No, Ese es el no, tema. no. O sea, él también tiene su mansión, todo lo que sea. No, pero yo siempre digo lo mismo. un Él chabón la súper tonto. pega a casi los 30 años. Yo lo veo en el tema... No se desconectó nunca. que quizá el lado para mí más flaco que tiene cuando él lo tiene, que ahora cada vez lo tiene menos, y eso me admira un montón, es que es puritano. ¿Viste? Le sale el puritanismo. Con el tema del sexo suele ser puritano. Tiene como una cosa blanca, tenía una cosa como muy blanco, negro, ¿viste? Tenía como, Sí. como una cosa ahí rara. Peter Straub lo cargaba con eso, ¿sabías? No Le sabía. decía- Está bien. Creo que cuando no me acuerdo qué escena, recién había puesto una escena de sexo en un libro, y Straub dice, Steve está descubriendo el sexo, ¿Qué? le decía. Y el otro no le gustaba, le decía, y si recién lo estuviese descubriendo no tendría hijos, le decía. Se lo tomaba re personal. Y ahora en los últimos libros lo cambió, ¿no? Igual Digo, sigue poniendo poco. sí, pero digo, tiene como una cosa, pero también puritana en el sentido de a veces un poco maniquea. Bueno, él tiene eso del mal y el bien. ¿Viste? Eso puritano, Sí. ¿no? Bien, el mal, la lucha del bien contra el mal. A veces, a mí, pero que yo que no soy, ¿quién soy yo para criticar aquí en algo? Pero digo, a veces algo de los matices, de los grises, sobre todo en los primeros libros, ¿no? Que como eran muy de trama, muy de acción, los personajes, igual estoy diciendo esto y me arrepiento inmediatamente a medida que me escucho, porque es un generador único como Dickens de personajes secundarios, grandísimos personajes secundarios. ¿Quién crea personas, no personajes? Yo digo Dios. eso. Es increíble Es lo que hace. increíble. Bueno, nada, pero digo,
se nota así que bueno, son los años, no es la vida, los años. Y mientras escribo me parece como quizá un punto de clivaje para él. Mientras escribo me parece que él hace algo como muy... Hay un antes y un después. Seguramente relacionado con el accidente, debe haber ahí algo vital que como muy importante, ¿no? Mientras escribo lo di y ese también fue un golazo. Con los años, mientras escribo es un golazo para los años más grandes, quinto, sexto, porque plantea algo muy profundo y que ellos se conmovían mucho. Ellos están en ese momento en que vos supuestamente tenés que decidir qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Digo, y en general lo que le decimos los adultos a los chicos es careta, ¿no? No, la plata, el trabajo. Y King en ese libro dice, tenés que hacer lo que te guste. Y ese mensaje a ellos los conmueve Y te lo profundamente. justifica. Él dice, no tenía un mango, vivíamos en Hermon adentro de ese tráiler. Y te dice, me habían ofrecido un laburo de doble tiempo. Y lo hablé con Tabitha, con su mujer, y dijo, no, porque tenés que poder escribir. No tenía un mango, estaban con el agua al cuello. Y sin embargo, fue fiel a lo que él le gustaba, lo que él soñaba hacer. Eso a los adolescentes, a esos adolescentes que están empezando a ser jóvenes, los conmueve hasta el tétano. Yo tenía un sexto año, me acuerdo al retorno de la pandemia que leímos mientras escribo. Y esa primer parte autobiográfica que tiene, que es increíble. Eso debería ser lectura obligatoria en todos los colegios secundarios del mundo, porque es increíble. Y tengo, como tuve todo mi paso por el colegio, muchos pibes futbolistas, ¿no? Que están probándose, que dejan todo por el fútbol. Y pibes que no les gusta leer, que en general no leen, digo, no están por ese lado, para ellos la vida pasa por el físico. Y esos capítulos, esa parte de decir tenés que apostar, los conmovía hasta el tuétano. No podían soltar el texto. Tenemos dos testimonios, uno de un exalumno y otro de una exalumna. El primero es de Florencia Gabriela Torres, nacida en el año 2007, vive en Bécar, San Isidro, está terminando el colegio secundario y trabaja en un microemprendimiento propio de venta de comida. Hola, ¿qué tal? Soy Florencia, tengo 18 años y soy de la localidad de Bécar. Leí junto con mi clase y por allá en cuarto año del 2022 de secundaria en la escuela de ese momento, la 31, que ahora es conocida como la 25. Tengo muchos recuerdos de ese momento, pero uno con el que más me conecté era ese momento en el que nos parábamos a analizar cada diminuto detalle de esta obra. Viví la lectura de una manera que jamás me había pasado. Fue una novela con la que más me encariñé y con la que más me enamoré. Desde esos días empecé a encariñarme también con el autor, Stephen King, un autor que hasta ahora es uno de mis favoritos. Y es el que más me encanta, de cierto modo, en cómo expresa la fantasía y el terror. Ya lo conocía, pero sin darme cuenta de quién era exactamente. Esta experiencia que viví, llena de drama, diversión, risas y suspenso, son una memoria más que guardaré para siempre. Gracias a Roldán pude conocer más sobre este gran autor y sobre el mundo de la lectura, la poesía y la novela. Y a quien va a escuchar ahora es a Cristian Gonzalo Villalba, nacido en el año 2006. Cristian es un apasionado de los deportes y la literatura, vive en el barrio San Cayetano, la Zanca, en Bécar, San Isidro. Trabaja haciendo changas de pintura y albañilería y dando clases de taekwondo. Cuando leíamos cita en cuarto era como un ritual. Nos sentábamos todos en ronda con las fotocopias y lo que a mí me sorprendía y me sorprende ahora también con el tiempo es que no lo tomábamos como una tarea, sin importar que era una novela larguísima, lo hacíamos con ganas y nos atrapaba mucho, mucho, mucho la lectura. Y a la hora de leer la novela nos salían muchos temas que nos daban de qué hablar, como un ejemplo era la idea de que no era el problema It, sino que el pueblo entero era el antagonista de la novela, o cómo
Stephen King o el narrador siempre usa un personaje escritor para descargarse o expresar algún pensamiento. También charlábamos mucho sobre cómo casualmente o intencionalmente muchos de los personajes como Eddie, como Beverly, escogían parejas que eran parecidas a sus padres y a ellos les daban los mismos traumas o situaciones complicadas que les generaban sus primeros padres. En lo personal, para mí ese año en cuarto fue uno de los mejores que tuvimos. Fue la primera vez que nos presentaron un texto así. La primera vez que todo el curso se vio interesado en una novela así. Personalmente fue una puerta que el profesor abrió en mí porque desde ahí en adelante no paré de leer King. Leímos cuentos de él, yo leí Salem Slot, que es una novela espléndida, y personalmente a mí y a todo el curso nos impactó mucho eso porque después por cosas de la vida no pudimos tenerlo más a Javi como profesor en quinto y a cada profesor nuevo que venía lo molestábamos con que traiga un texto de King a la clase. Así que nada, por lejos, el escritor que más nos llegó y que más nos gustó a todos en el curso y a mí personalmente es mi favorito. Les agradezco muchísimo, tanto a Florencia como a Cristian. Me encantaron sus testimonios. Ojalá Este es dibujo de Florencia Ah. mientras estábamos leyendo It, y este es dibujo dejar. de Tonsi mientras estábamos Hermoso. leyendo It. Qué satisfacción, ¿no? Que tus alumnos te. Porque no los tenés hace unos años a ellos. No, ya empiezan a ser jovencitos, grandes, sí. Y todavía ahí. Sí, conservamos el contacto, hablamos. Quedó marcado. Sí. Con Tonsi hicimos, llegamos a la página 500, con él es con uno de los exalumnos que más relación sigo, que nos empezamos a transformar en amigos, ¿no? Con el paso de los años. Más allá de la diferencia de edad, que la hay, que es mucha. Y en ese verano, que continuamos, íbamos leyendo en paralelo It, íbamos comentándonos por audio WhatsApp. lo que íbamos leyendo. Sí. Ese verano fue increíble por eso. Sí. No, ya me están cortando ahí porque estamos a 5 minutos. Pero hay una pregunta que tengo que hacer obligatoria. Y es, vos sabés que a mí cada 2x3 me preguntan en las cuentas que manejo o en las mías, que son docentes o están empezando, o mismo quieren que los adolescentes, los hijos, los alumnos, etcétera, con qué pueden entrar con King, qué les puedo dar. Yo en eso soy re conservador, porque justamente por eso me gustó tanto charlar con esta chica. La otra vez me la crucé en la feria, ya tiene 15 años, ya es una jovencita, es una adolescente ya grande. Y siempre le digo, siempre me acuerdo de vos diciéndome de la caja de botones de Wendy. Digo, porque abrime los ojos. ¿Qué le recomendás a un docente, ya sea actual o futuro, que está estudiando o tiene planeado estudiar, que tiene la idea de decir, che, yo quiero que le pase como te pasó a vos, ¿no? Que capturar a los alumnos, tenerlos, que sea su ejército defensor, ¿no? Pero tienen sus reticencias, sus miedos, sus reservas. Yo, para el arranque, primer año, El Cuerpo, me parece un librazo para los chicos. Eso me parece un librazo. Porque es un libro de una profunda ternura y ellos están en el momento quizás más tierno de la vida de un ser humano, que esa pubertad, principio de adolescencia. Me parece que El Cuerpo me parece un librazo. Y siempre funcionó muy bien con los primeros años. Y después para un poco más grandes, yo iría pero por mis características personales, yo iría al Hueso. Yo, Cementerio de Animales, a partir del tercer, cuarto, Cementerio de Animales, creo que si alguien lo lee... ¿Lo diste? A los 14, 15 años, sabes que no llegué a darlo nunca. Pero yo sé, por la experiencia y por el ojo y por el entrenamiento, que si das Cementerio de Animales es un antes y un después. Porque después sí se los he recomendado a estos lectores natos o estos que yo digo que ya sé que leen.
y no lo sueltan más. O sea, agarran a Stephen King, lees Cementerio de Animales y no lo soltás nunca más en tu vida. ¿Lo vas a dar? Yo ahora no estoy dando clases en colegios, dejé en el... Yo le hablé a tus alumnos Dejé en y el no, 2023. no hay No, una no, chance. ahora no tengo. En el 2023 tenía ganas el año que viene por ahí de tomar 1 o 2 cursos. No volvería a trabajar a full como docente. Y sí, lo voy a dar hasta el día que me muera. Digo, sí. En el curso de poesía hablo de Stephen King, o sea que imagínate. King tiene mucha poesía, ¿eh? Para mí sí. No, aparte, King escribió... Yo no leí ahí nada. la conoció... Sí leí algo suelto. Sí, la conoció a Tabitha que lo cuenta. en un seminario. Sí. Y a ver, su obra Columna Vertebral, que es La Tierra Oscura, la que no leíste, ¿de dónde surge? El poema de Robert Browning. Claro, tenés razón. Giles Roland tenés razón. llegó a La Torre Oscura. Sí, de hecho, los epígrafes tiene un montón de poetas. No, y él mismo escribe bastante. A ver, él dice... Creo que la poesía lo atravesó a lo largo de toda la carrera. Yo miro desde la época universitaria donde experimentó, si se quiere, más. Pero todavía al día de hoy, él te saca, no sé, El Bazar de los Malos Sueños y tenés un poema. Sí. Y cada tanto aparece un poema. El último libro, la última recopilación de cuentos, que fue Si te gusta la oscuridad, Sí, todavía no lo leí. tenía un poema que quedó afuera, pero sigue, o sea, con 70 y pico de años sigue él volviendo. Ay, que no se muera a nunca, la es lo que poesía. pienso todo el tiempo. Digo, Sí. no te Está mueras viejito, nunca, pero tenemos esperanza que viva hasta los 200. Sí, Que nos que entierra a llegue, nosotros. y que siga escribiendo, Javier, te súper No, agradezco. por favor, Ariel, fue increíble, yo. me quedé fascinado, me encantó todo lo que me contaste. Muchas gracias a vos. a las colaboraciones, a vos y a los A alumnos, las chicas, sí, Florencia, Tonsi, Flor, a Cristian. 1000 besos. Nada, realmente quedé encantado. Ojalá haya muchos más docentes y docentes. Sí, que se animen. Que se animen. Sí, hay que leerlo. Porque hay. Sí, yo sé que hay. y yo creo y que cada en vez eso, hay más. creo que con eso avanzamos. Sí, un montón. Yo creo que con eso avanzamos. Vuelvo a lo mismo. A mí me parece que el docente que en el secundario te logra abrir los ojos a la literatura. No hay vuelta atrás. No te lo olvidas más. No hay vuelta atrás. Yo hace 15 días, finalmente, después de un montón de años de buscarla por redes, hace 15 días le pude, a través de un amigo, le hice llegar a mi profesora preferida, que es Diana Clemens, se llama, la profesora de lengua y literatura de primero, segundo y tercer año. Le hice llegar una copia de mi libro, porque ella para mí hizo toda la diferencia. Ojo, y yo venía de una familia relectora, yo leía un montón y demás, pero era una mujer que los libros que nos daba a leer, nos daba a elegir el tema con el que queríamos trabajar el año. Después uno tiene compañero boludo que siempre se encasillan solos. ¿De qué quieren hablar? Yo quería hablar de terror y tenía alguno que decía, no, elijamos el amor, la poesía, pero déjame de romper las bolas. O sea, elijamos un terror policial, o sea, vamos a algo violento. Lo que decías vos, violencia, sexo, dame esas cosas en la adolescencia. Sí. Y la mina era muy piola igual, porque por más que elegíamos eso, trataba de darnos cosas que nos fueran a bueno. cautivar a esa siempre edad. Siempre. Te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. No, por favor, Y Ariel, el agradecido soy a vos yo. del otro lado, no te vayas, que queda una sección. Y ahora, 5 minutos de tu tiempo para recomendarte algo fuera de Stephen King. Le hice caso a Matías GB, autor, youtuber e influencer que fue invitado mío en La Corte del Rey en el episodio final de la 3ª temporada. Con la nueva reedición de los Juegos del Hambre, ya no tuve más excusas, no tuve más razones para seguir postergando lo inevitable. Y tal como él me había dicho, o en cierta forma habíamos comprometido, él iba a leer La Larga Marcha y yo iba a leer Los Juegos del Hambre. Bueno, me llegó el ejemplar y dije, a ver qué onda. Mis oyentes, yo quiero darles antes una advertencia. No voy a ser muy original. Para este momento, posiblemente sepas que mis lecturas se dividen en, digamos, pocas categorías. O sea, y las que abarcan los libros que me gustan tienen casi siempre 2 en particular. En una están esos libros con los cuales me tomo mi tiempo. Como saboreándolos. Y voy leyéndolos a un ritmo pausado, de a poco. Una suerte más de redescubrimiento que de descubrimiento. En la vereda de enfrente están los libros que leo en quinta, en sexta. No despegando los ojos de las hojas y completamente ajeno a todo lo que sucede a mi alrededor hasta que los termino. Y bueno, ya diciéndote esto, supongo que ya sabes qué me pasó con los Juegos del Hambre, ¿no?
Partamos de una base, yo no era ajeno a la historia. Había visto las películas, me habían gustado, pero no había ido mucho más allá. Debo reconocer que más de una vez me picó la curiosidad, sobre todo cuando cada vez que veía que se reeditaba la saga con una suerte de edición especial y demás, digo, che, ¿cuánta gente que está atrás de esta saga? Tiene que, a ver, yo le suelo prestar a eso, no soy un incorruptible. O sea, yo cuando la gente, es un montón de gente que le gusta algo en lo que tiene que ver con literatura y demás, digo, vamos a prestar atención a esto. Bueno, no es casual. Comparto bastante fielmente la noción de King del tema, lo que él proclama y hace respecto a la literatura popular. Pero bueno, a pesar de todo esto, no le había dado una oportunidad a la saga. ¿Qué hice? Agarré el libro, lo empecé a leer y me duró un par de horas. Punto. No te voy a decir que me encantó porque estaría exagerando, pero es un hecho que la verdad que me gustó y lo disfruté un montón. Me metí en la historia. Tenía un leve prejuicio de la onda de posiblemente me guste, pero seguro que es medio soft. O sea, sabiendo que estamos hablando de una novela que está más apuntada a un público juvenil. Y ahí está Ariel, con sus 45 años, pasando casi la mitad del día con la nariz y la vista metida en las páginas, ya sabiendo cómo terminaba la historia gracias a las películas, ¿no? Y aún así, haciéndome mala sangre y deseando silenciosamente que al menos una sola cosa le salga bien a Katniss Everdeen en esa arena, en ese lugar donde transcurren los Juegos del Hambre. Esa competencia en donde 12 distritos envían a un adolescente y a una adolescente cada año para un combate a muerte hasta que queda solo uno en pie. A ver, el libro a mí me hizo pensar en algo que la película no me transmitió. Es más, terminé el libro y quise ver la película de nuevo diciendo, ¿por qué no pesqué esto cuando la vi en su momento, ¿no? Y es mi mito griego preferido. Yo soy fan de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Datito anecdótico, de chico, mis primeras lecturas fueron libros que terminaron completamente deshechos. De hecho, algunos cuantos todavía los tengo, se los di a mis hijas. Entre los que estaban los cuentos de Hans Christian Andersen, Socorro, del Saborneman, por supuesto. Tenían libros que recopilaba fábulas de Esopo, Samaniego y John de La Fontaine. Mafaldas y una colección de mitos griegos. Por eso para mí, leyendo el libro y haciendo esa conexión, me fue imposible pensar diciendo, che, por ahí la película no es del todo fiel, porque al final tiene que haber alguna suerte de metáfora con las velas negras, ¿no? Quienes leyeron el mito griego seguramente lo recordarán. Y un poco me preocupó, porque, como dije, che, que le salga una bien a esta mujer, pobrecita. Y nada, la ausencia de velas negras un poco me alivió. Vamos a decir todo igual. El hecho de que el final sea tan explícitamente abierto hacia una continuación fue un arma de doble filo conmigo. Por un lado, genial, porque ya tengo los siguientes volúmenes y puedo seguirla cuando quiero. Y por otro lado, siento que le falta un poco de honestidad. Hubiese sido más honesto que el libro cierre completamente y no que me estés dando, che, fíjate que esta es la primera parte de una saga en curso y demás. No sé, fue mi percepción. Es injusta, quizás, porque, por ejemplo, no me pasó lo mismo con Canción de Hielo y Fuego, y el primero también termina recontraabierto y no me quejé, pero bueno, no elige a veces lo que siente y lo que piensa. Un aspecto es seguro. Si bien este es un libro más orientado a un público más joven, y no tengo dudas que en mi adolescencia esto me hubiese volado la cabeza en 1.000 millones de pedazos, te puedo decir que como señor de casi 5 décadas, y estoy para que Arjona me haga una canción, leerlo fue un planazo. Y le tengo que agradecer a vos, Matías, si estás escuchando acá del otro lado, te agradezco mucho la recomendación, el push, el empuje, y te doy mi palabra que antes de fin de año llegará el turno de leer En Llamas, el siguiente volumen de la saga. Por cierto, acá viene lo gracioso. Me acordé que hubo otra persona, entre millones, considerando el éxito que tuvo esta saga, que habló muy bien del primer libro cuando fue publicado. El tema es que esta persona recomienda tanto y tan seguido que a veces me es imposible seguir el rastro, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? Stephen King. Nos vemos la próxima. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.